Doctor Félix Loñ, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va, Víctor Hugo? ¿Qué hizo usted? Bien, ¿qué piensa de toda esta situación, así como le he planteado, si es que está bien planteada? Sí, no, es una situación insólita que un gobernador se alce contra una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Corte Suprema de Justicia de la Nación es un poder y tiene la misma, digamos, estatura institucional que el Congreso y que el Poder Ejecutivo. Acá la cosa es así, le voy a mencionar a usted algunos artículos de la Constitución para ayudarlos a entender esto. Hay una disposición de la Constitución que dice que las provincias se dictan sus propias constituciones sobre la base de los principios representativos y republicanos, ¿no? Y de acuerdo con los principios de declaración y garantías establecidos en la Constitución. Y además las provincias deben asegurar la administración de justicia, el régimen municipal y la educación primaria. Dice la Constitución, bajo esas condiciones, el gobierno federal garante a las provincias el goce de sus instituciones. Después establece una otra disposición, que la Constitución Nacional, los tratados internacionales y las leyes que en su consecuencia se dicte son la ley suprema de la nación y que todos los actos y normas provinciales deben ajustarse al orden federal, es decir, hay una supremacía del orden federal sobre el orden provincial. Y además dice también la Constitución que el gobierno federal podrá intervenir en el territorio de las provincias para cuando está en riesgo la forma republicana de gobierno. ¿Y cuál es la forma republicana? ¿Cuáles son los principios que consagra la Constitución? Es la división de poderes, la independencia de los poderes y la supremacía del orden federal. Y para reforzar todo esto, la Corte Suprema, en una causa Ponce contra la provincia de San Luis del año 2004 aproximadamente, dijo que todas las sentencias de la Corte o los pronunciamientos de la Corte son obligatorios para los gobernadores y para las provincias y para todas las autoridades, ¿no? Porque no podemos nosotros acatar una sentencia o decir respecto a una sentencia, esta me gusta, la obedezco y la otra no, porque si la autoridad hace eso, ¿qué nos queda para los ciudadanos? Entonces, si esto fuera así, habría un caos jurídico institucional en el país impresionante. Cada uno, si me gusta la sentencia, lo obedezco, y si no, no. El argumento que da el gobernador Peralta, sí, doctor Félix Loñ, sí, no lo puedo cumplir porque hay otro funcionario que está allí y no lo puedo quitar. Bueno, al margen de que parece muy raro que no le puedan decir, ¿por qué no renuncias así solucionamos este problema y salimos de este asunto? Bueno, ¿por qué no hace lo que intentaron hacer con Sosa? Por ejemplo, a Sosa le ofrecieron hace unos años atrás, no ahora recientemente, 1.400.000 pesos de indemnización, por ejemplo. Pero Sosa, que es una persona digna y correcta, dijo, no, yo quiero que me repongan en el cargo. ¿Qué es lo que pasa? La Corte ha dicho por qué hay que reponerlo y hay que desplazar a que está ocupando su lugar en este momento por decir razón de que esa persona no puede alegar derechos adquiridos frente a Sosa, porque Sosa es una función que tenía, era de Procurador General ante el Superior Tribunal de la provincia, que tiene la inamovilidad y la estabilidad en el cargo, y a él simplemente lo echaron sin decir agua va ni agua viene. Doctor, entonces lo desplazaron y sin ni siquiera darle la opción, porque fíjese, por la ley allá en la Constitución, allá en Santa Cruz, se dispuso crear dos cabezas del Ministerio Público, una de la Fiscalía General y otra es la Defensoría General. Entonces, no encontró la mejor solución que en vez de decirle a Sosa, mire, ¿cuál de los dos prefiere usted? ¿No es cierto? No, simplemente lo echaron y nombraron a otros. Ahora, esos otros no tienen derechos adquiridos porque sabían, y sabía tanto el gobernador como el señor que aceptaba el cargo que le ofrecían, sabían que había sido mal echado. Por lo tanto, la Corte dijo, usted no puede alegar derechos adquiridos. Es un problema que lo tienen que resolver las autoridades provinciales, pero nunca bajo la reacción esta de desconocer un pronunciamiento de la Corte que ya dictó 7 pronunciamientos en el mismo sentido. El paso a la legislatura hecho por el gobernador Peralta, ¿puede tener algún significado positivo? Finalmente claro, sería todo el gobierno en su conjunto, ya no solamente el Ejecutivo provincial el que tome la medida. ¿Es pertinente eso? Mire, la Corte ha actuado con una gran prudencia en la Corte Nacional, porque ya el octubre del año pasado,
había dicho que repusieran a Sosa y que dentro de los 30 días, que si no iban a derivar las actuaciones a la justicia penal para determinar cómo encuadraba la conducta del gobernador desde el punto de vista penal. ¿Y esto no es un buen camino finalmente? Sí, claro, pero lo resuelva la provincia y que intervenga allí la legislatura y resuelvan esta cuestión, pero sobre la base de cumplir con el fallo de la Corte Suprema. Porque es insólito, y además es insólito, que desde el gobierno federal se diga que esto es una cuestión de derecho público provincial, porque lo que se señala, lo que está en juego aquí es la forma republicana de gobierno en el sentido que se desconoció la estabilidad de un funcionario. Y los principios de la Constitución Nacional dice que los funcionarios que son inamovibles o intangibles hay que removerlos por juicio político. Y no echarlos así por la borda, como por un decreto. Bueno, no. Entonces, esto es lo que está en juego acá. Está en juego la forma republicana de gobierno. Doctor, le agradecemos muchísimo, como siempre. Sí, esperemos que impere la razón en la última instancia y que se solucione entre los causas institucionales, que es el deseo de todos, creo, en general, ¿no?